Hola, 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 mis adictos, adictos y amantes del cine y las series en este caso. ¿Cómo están? Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actor Sandy Quinn. Bueno, mis chicos, llegó el gran día. Ya, por fin, ya podemos hablar de lo que veníamos esperando hace 7 episodios atrás. Y como dice el título de este video, se nos hizo el milagrito. Ya, por fin se nos hizo el milagrito de ver al que tanto deseábamos, a este personaje tan esperado por todos los fans de Marvel Unidos. Entonces, nada, mis chicos, pues hoy vamos a hablar del episodio número 8 de She-Hulk. She-Hulk, pues esta serie que ya nos viene pues teniendo pues con, digamos como con sentimientos encontrados, porque hay capítulos que pueden ser buenos, pero no llegan como a ese nivel, y hay otros que definitivamente llegamos a odiar, y pues en algunos nos dejaron con la cara de payaso porque pensábamos una cosa y pues nos traían como otra historia, otra narrativa, y pues no, nos dejaban ahí esperando. Ya hoy llegó el momento más esperado. Yo sí, la verdad, estoy muy contenta. Digamos que más como por los fans de este personaje, porque como ya les había manifestado antes, pues no, digamos que no conozco mucho de, de Daredevil, de Matt Murdock, pero digamos que pues leyendo un poco acerca del personaje, y viéndolo pues también en Spider-Man No Way Home, pues como que empecé a entender un poco quién es él, quién es este personaje, que iba a salir aquí en She-Hulk, pero que todos lo estábamos, bueno, todos los fans lo estaban esperando. Y yo, bueno, vamos a ver quién es este hombre tan interesante. Entonces, pues hoy vamos a hablar de She-Hulk episodio 8. Entonces, pues hoy teníamos un invitado especial, vamos a esperar que él se pueda conectar. Y mientras tanto, pues vamos hablando. Quien esté en el chat puede ir comentando qué les pareció este capítulo, si les gustó, si no les gustó, qué sintieron cuando vieron al abogado más querido de todo Marvel, que les transmitió esa escena tan maravillosa, que aunque yo les confieso, no conozco mucho al personaje, pegué el grito del siglo, me encantó verlo a él. Bueno, pues como siempre nosotros traemos acá pues una presentación para que podamos hablar, podamos tener como unas imágenes de, pues, de apoyo, para, como para mirar qué fue lo que más nos gustó, lo que nos impactó del capítulo. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Entonces, los que quieran ir comentando antes de empezar, y mientras llega nuestro querido amigo Alex, que pues está supremamente acá invitado. Entonces vamos a ver qué sucede con él. Listo, mis chicos, vamos a ver si todo está funcionando en las plataformas. A ver, miramos por acá. Lo que estoy viendo es que como que no me está mostrando los comentarios acá. No me está mostrando los comentarios, pero parece que sí los está mostrando. Voy a leer algunos comentarios. Hola, Ixam, ¿cómo estás? Que fue el primero en llegar. Eric, hola, ¿cómo vas? Qué chévere. Breton, saludos, ¿cómo vas? Pixel, ¿qué tal? ¿Qué se cuentan, mis chicos? Entonces, vamos a ver qué sucede por acá, porque no me está botando los comentarios acá. Espérenme. Bueno, qué pesar, no me está botando los comentarios. Espérenme un segundito, miro acá una cosa. Ya. Ya sé qué fue lo que pasó y ya está. Listo. Entonces, acá, a ver si de pronto por acá. Listo, chicos. Ahora sí pueden ir comentando para que salgan acá los comentarios y podamos también debatir con todos ustedes, mis chicos. No me estaba dejando ver los comentarios acá en la plataforma. Me disculpo con todos ustedes.
Mientras van todos llegando, porque es que yo quiero que esto sea algo supremamente especial, chicos. Perfecto, listo, ya están todos. Ahora sí, Ixam, que fue el primerito en llegar, está Eric. Hola, Eric. Al joven Breton, ¿cómo estás? A Pixel. Sí, señor, fue muy épico, listo. Dice Breton, va siendo el mejor capítulo para mí, listo. Así vamos mostrando los comentarios antes de empezar. Y yo pensaba que lo iban a dejar para el último episodio, yo también pensaba, Eric, exactamente. Dice Breton, a darle entonces a She-Hulka, sí señor, abogada Hulka. Muy buen capítulo de Daredevil, me pareció increíble, me parece un gran abogado y tiene una gran agilidad en batalla como Daredevil, sí señor. Listo, bueno mis chicos, ya. Ahora sí, vamos a empezar con este episodio que, créanme chicos, yo sentí una emoción, yo creo que es esa pasión, ese amor que le queremos brindar a, 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 esos fans que aman tanto a una franquicia. A mí me encanta Marvel, ustedes saben que a mí me fascina todo lo que tenga que ver con superhéroes, Marvel, DC Comics, lo amo. Pero pues hay personajes que no conozco tanto como a otros, ¿cierto? Les comentaba en algún momento que Daredevil no empecé a ver la serie, me quedé en el segundo capítulo y no seguí. Ahora no sé por qué, me arrepiento. Ya ahorita lo empecé a ver súper juiciosa, voy en el noveno capítulo, donde el mejor amigo descubre que él es Daredevil, impresionante, y quedé súper maravillada con este personaje después de verlo aquí en She-Hulk y me quiero dar la oportunidad de ver la serie. Entonces, vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que vimos en la serie. Ustedes me van a ir contando en los comentarios qué sintieron o qué les pareció cada escena. Este capítulo es el capítulo 8, se llama Brinca y Salte y es dirigido por Kat Coiro, escrita por Cody Ziglar. Entonces, Walters asume un nuevo caso representando a Eugene Patilio Frog, quien desea demandar a Jacob, ¿sí? Por hacerle un diseño de, ¿cómo es? Por haberle diseñado un super traje defectuoso. ¿Listo? A ver, esta escena me pareció como ¿y saben qué sentí yo con esta escena? Esta escena va a ser lo mismo de la elfa, lo mismo del inmortal, lo mismo de lo mismo de lo mismo, otro personaje que no tiene sentido, que no nos aporta nada a las escenas, que pues la verdad no va a ser como muy importante dentro de la trama, y efectivamente es un personaje que según tengo entendido no es tan importante dentro de los cómics, pero que sí nos llevó a algo importante, ¿sí? Que más adelante vamos a ver. Entonces, a mí me pareció como, qué pereza otro personaje. Bueno, sí, ya lo habíamos visto de pronto en parte de los trailers, pero este señor no va a aportar nada. De hecho, cuando yo empecé a ver la serie, perdón, el capítulo, lo vi como sin ánimo, como que ya estoy decepcionada de la vida, estoy decepcionada de She-Hulk, ya no quiero ver nada, y pues me sorprendió enormemente. Entonces, aquí vemos a este personaje que es una rana, supuestamente un renacuajo, que prende unos propulsores ahí extraños en sus botas y sale volando, pero esta vaina no le funciona y se va de jeta el señor y pues resulta completamente herido. Dice Pixel, este capítulo tuvo una mejora notable, claro, total, Pixel, tienes toda la razón, tuvo una mejora increíble. Espérenme un segundito, que mi invitado me está pidiendo por acá. Ya, vamos. Listo. Ahí estamos. Listo, listo. Entonces, pues, increíblemente este personaje, que aunque parecía que iba a ser otro de los tantos personajes, pues nos ofreció algo bien importante. O sea, como que fue un personaje que sí conectó con toda la narrativa del seriado. ¿Listo, mis chicos? Bueno,
Walters, pues como sabemos, Walters pues es contratada para ser la abogada de este señor, para defender a este superhéroe Rana, pero el jefe le dice que no, que pues ella, la contraparte es el abogado, diseñador de modas que pues le diseñó la ropa a ella y pues ella no quiere tener como líos ni problemas con él, pero va a hablarle, va a decirle de frente, mira, es que me contrataron para ser la defensora de alguien que te está demandando por un traje que hiciste defectuoso y este señor le dice, perdóname mi amor, defectuoso jamás, yo nunca hago trajes defectuosos, ella le vuelve a insistir y esta parte me pareció súper graciosa donde ella se le acerca al traje y como ese monólogo donde habla con el traje y le dice, ah, sí, que no le haga nada a ella y se lo destroza. ¿Listo? Chicos, ustedes váyanme contando en los comentarios qué les pareció esta escena, qué les pareció todo esto. Espérenme un segundito, yo voy mirando por acá. Acá, exacto, listo. Dice por acá, Breton dice, me pareció curioso que el doblaje latino haya sido más explícito con los diálogos, normalmente es al revés. Se te metió el diablo más adelante, pero quería dar, ok, listo. Julio Mármol nos dice, soy gran fan de los cómics de Daredevil y el Daredevil que vimos en She-Hulk es mucho más fiel al personaje de lo que fue la serie de Netflix. A Netflix le faltó ese lado coqueto, había, pero muy poco. Interesante, sí, es que tengo entendido que el Daredevil y lo que he podido ver de Daredevil en los capítulos es que es mucho más oscuro, ¿verdad? También porque como que se conectan muchísimo con la historia de él con los flashbacks que hacen, mostrando, contándonos un poco pues su historia. ¿Listo? Este, sigamos entonces con este capítulo. Ustedes, eh, dice Pixel, sí, muy gracioso este capítulo y hasta los chistes mejoraron. Completamente de acuerdo contigo, Pixel. Los chistes mejoraron al 100%. Creo que no, que estuvieron a la medida, estuvieron perfectos y no se salieron del tono, pues, que debería y pues también teniendo en cuenta el personaje que iban a incorporar, que era un personaje completamente importante. Listo. Walters está representando en la corte a Patilio y Jacobson supuestamente se va a representar a sí mismo. En ese momento ingresa a la sala el famoso y esperado Matt Murdock, quien logra ganar el caso debido a que Patilio revela inadvertidamente que desobedeció las instrucciones Jacob para usar el traje. ¿Listo? Entonces, digamos que les voy a ser sincera, yo aquí no esperaba Daredevil, yo dije, aquí va a pasar algo muy parecido a lo que sucedió con a lo que sucedió con este personaje del episodio pasado que era el Cuerpo Espín, que él se va a quitar la máscara y como que generan esa expectativa de quién está detrás de esa máscara y pues es una persona cualquiera, yo pensé que era, pues de pronto iban a mostrar un superhéroe, alguien que ya conocíamos y pues es un personaje cualquiera, pues que no le aporta mucho como a la trama, como a esa importancia que le dan al acercamiento de cámara y como que entonces yo dije, ah, bueno, ¿quién va a ser el abogado? De hecho, yo llegué a pensar que el abogado de Jacobson iba a ser la que fue abogada de She-Hulk en el episodio donde Titania, bueno, tienen el problema este del nombre y She-Hulk la demanda por el nombre. ¿Listo? Mis chicos. Bueno, mis chicos, entonces, mientras tanto, quisiera leer sus comentarios. Vamos a ver una cosita acá, mientras vamos mirando, este, dice, yo ya sabía que existía un personaje rana en Marvel, pero no lo conocía. Gracias por no decepcionarme, fue genial. Listo, Bareton, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, mis chicos. Yo tengo un invitado muy especial, pero él no puede ingresar, no sé qué es lo que está sucediendo, entonces le voy a enviar el link a él por WhatsApp. Entonces, espérenme un segundito. Hacemos por acá una cosilla, ¿cierto? Para poderle enviar a nuestro querido amigo el WhatsApp
el link por el WhatsApp, porque si quiero que él es un amigo mío de acá de Colombia, es súper querido, entonces vamos a ver si le podemos enviar por acá el link a nuestro querido amigo. A ver, miremos, espérenme a ver si por acá él puede ingresar. Listo, listo, mis chicos. Bueno, hasta este momento, ¿ustedes cómo les iba pareciendo el capítulo? ¿Qué pensaban del capítulo? Un capítulo pues bastante interesante. Aquí en un momento dijimos, bueno, se va a representar solo. Llegué a pensar que la que iba a entrar era la que iba a entrar a la sala, esta iba a ser la otra abogada, pero pues nos dieron la gran sorpresa. Perfecto. Vamos a darle la bienvenida a un querido compañero, colega, amigo, que es un gran DJ. Él es de Bucaramanga, es Búcaro, y él es el querido Alex. Hola, mi Alex. Hola, casi que no, la ush. Escucha, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Eso mismo decía yo, ¿qué pasó? Pero No, nada, aquí yo dije, estamos. yo dije, Alex, no quieres, Alex salió corriendo. No, eso es culpa de Instagram, porque esos Instachats estaban como locos, porque mira que por el otro lado que probamos, sí fue de Sí, una, sí, por el WhatsApp fue, pero inmediatamente. Ay, volando. mi Alex, Y ¿cómo te nada, ha ido? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? Miren, chicos, les presento a Alex. Alex, bueno, lo conocen en las redes como Alex Bombastic. Me encanta tu nombre, me fascina. Alex Bombastic, él es DJ de una emisora de Bucaramanga, La Cultural es que se llama, ¿verdad? sí, la cultural 100.7 FM. Eso, si lo quieren sintonizar por allá, es un excelente DJ. Este hombre sabe bastante de todo este tema, le encanta el cine, es un geek, pero de esos increíbles. Una vez estuve por allá también, invitada en la emisora de nuestro querido amigo Alex. Entonces, Alex, preséntate aquí para todos los chicos que están viéndonos, chicos y Bueno, chicas. muchachos, pues aquí estamos. Un saludo para todos, todas y todes. Y aquí Bien, estamos, bien, sí. bien, bien, Eh, chévere. porque porque lo que les contaba Sandy, sí, yo estoy trabajando ya hace un buen tiempo en la radio pública de acá de Bucaramanga, se llama La Cultura 100.7. En el dial nos sintonizan así, pero si ustedes están en cualquier otra parte del mundo, lo chévere es que gracias al internet, pues nos pueden buscar en www.emisoracultural.gov.co. Ahí Uh también -huh. nos pueden oír y nos pueden ver. O lo más fácil es bajar la aplicación al celular. Eso no cuesta nada. Ustedes bajan la aplicación y ahí también tienen video y tienen audio. Y el programa que yo tengo en especial en esta radio es el día jueves. Es decir, ayer tuve programa de 6 a 7 de la noche. Se llama Bucarageek, así como se llama mi canal de YouTube, que yo sé que lo tengo abandonado, que no he vuelto a subir nada. Pero es que Igual aquí lo muchachos, dejamos, aquí en la trabajar, descripción lo dejamos. sí, es que trabajar en radio también es una cosa muy tenaz que come tiempo. Hace nada terminamos ferias acá en la ciudad bonita, entonces más tiempo todavía estaba yo gastando ahí. En fin, muchas cosas que uno tiene que hacer, entonces la verdad es más por eso que he tenido como descuidado ese tema, porque hasta el Instagram, voy a ser sincero, hasta el Instagram últimamente, por ahí ya he publicado nuevamente cositas, pero hasta el Instagram lo he tenido abandonado. En Instagram me pueden seguir como Alex DJ Bombastic, así, en el Instagram Perfecto. me siguen y me persiguen y en TikTok, por ahí subo cosas locas al TikTok a veces que veo que alguna de esas filtros me gustan y entonces también lo hago. Ay, Y toca que me nada, des tu TikTok porque ese sí no lo tengo y no lo puse en la descripción. igualito, igualito. Alex DJ Bombastic, todo es igual, todo es idéntico. Lo único que no es idéntico pues es el nombre del canal de YouTube, porque así se llama también el programa, Bucarageek, porque pues si la pillan, o sea, Bucaramanga, Geek, Bucarageek. Sí, sí, sí O sea, saben cómo es la vuelta ahí. maté como 30 neuronas ahí pensando en el nombre. Sí, Menos mal a nadie se le había ocurrido, sí. increíble pero cierto, a nadie se le Ajá, había ocurrido. Y pues sí. ahí estamos. Y Bien, los jueves chévere. a las 6. Jueves a las 6. Bueno, ya ahí nuestro amigo queridísimo Alex hizo su publicidad política para acá.
Este, entonces, bien chévere que pues estés aquí. Yo estoy muy contenta de tenerte, Alex, porque nosotros hemos estado hablando de cositas. Tú me has invitado a la emisora, pero pues cuando me invitas a veces estoy súper ocupada también en otras cosas, pero hoy se nos dio Sí, la uyama de estar aquí pues hablando pues, de una de las series que más ha causado controversia en el mundo cinematográfico de Marvel. Entonces, ahora ya que estamos acá, Alex, pregunta, ¿qué te pareció este episodio de She-Hulk? este episodio, este episodio en particular, me parece que es un episodio de lo que le gusta a todo el mundo. Ajá. Referencias, personajes, por fin se está viendo como que la historia va para alguna parte. No era un capítulo más de una comedia, que era lo que estábamos viendo, digamos, en cada capítulo, era como ver un episodio de una comedia. No quiero decir que eso sea malo, y aquellos que Ujú, de pronto están odiando She-Hulk, déjenme decirles que desde que se inició la serie, se dijo que iba a ser eso. ujú. Entonces, es como decir, como por ejemplo, la gente que se fue esta semana y estos días que se fueron a ver Avatar, pero no leyeron que decía Sí. relanzamiento y entonces Hello. llegaron a pelear y no, devuélvame la plata, me robaron, esta no es el camino del agua. Es que nunca se dijo que era el camino del agua, amigos. Entonces lo mismo está pasando con She-Hulk. Hay gente que se siente robada, hay gente que dice que esto no va para ninguna parte, pero es que desde el principio lo dijeron. She-Hulk va a ser una comedia. Y ya. Ajá, Y lo dijo ajá, hasta la misma Jennifer Walters y lo dijo a cámara, porque ella rompe la cuarta pared. ajá. Ojo, ella no le está copiando a Deadpool. Ella siempre lo ha hecho. Hay que leer cómics, amigos. Hay que leer cómics porque ella siempre lo ha hecho. Lo mismo los que todavía, a la Sandy, todavía hay gente que dice, ¿y por qué volvieron a Hall una mujer? Claro, la Ay, sí, inclusión. sí, 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 Hay sí. gente así. Sí, sí, Hay gente hay gente así. así. Hay gente así. Bueno, ya escucharon a nuestro amigo Alex. Sí, Alex tiene mucha razón. Exactamente, fue vendida como una sitcom, comedia, todo esto comedia. Bueno, de pronto a mí personalmente hay cosas que no me han venido cuadrando, digamos, como en cuanto a narrativa, pero lo que ha hecho el personaje y también pues la actriz con el personaje ha sido maravilloso. Entonces, este capítulo, tú dices que bueno, sí, está lleno de referencias de pues obviamente lo que Sí. pues la verdad sí, yo lo confieso, a mí también me gusta. ¿A ti te gustan todas estas referencias o más bien quisieras ver algo diferente, Alex? No, pues a mí me gustaron porque son referencias, si no lo notaron, algunas son obviamente a cosas que se han visto en las viñetas. El caso puro y seguro es obviamente el de la aparición bueno, de Daredevil ahí con sus boticas aquí a la espalda, saludando a la señora. Eso es sacado de una viñeta de un cómic. Pero Ajá. me refiero también al detalle, no sé si lo notaron. Aquí estamos hablando con spoilers, ¿verdad? Totalmente, esto es con spoilers. Ya el que está acá es porque ya se vio el episodio, mi amor. Ok. Eh, la parte en que este tipo, Todd, creo que es que se llama, el que vimos en Guardianes de la Bahía, la última de La Roca. Ah, Ese sí, sí, man siempre sí. me ha caído bien. Sí, 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 Ese man desde despreciable ahí me ese ha caído personaje. bien. Ah, bueno, Perdón pero si se digamos, alcanza a escuchar a Lucas, pero es que Lucas, él no le importa un carajo que yo esté haciendo un no live o importa, no. Entonces invítalo, invítalo. Acá él también siempre le da invitamos así. Lucas. a quien también invitamos a Canes, no importa. Ah, bueno, listo. Entonces ya ahorita viene por acá. Estaba aquí hace un ratico y ahora se fue por allá a ladrarle, no sé a quién sabe quién. Pero Él bueno, es así. entonces, sí, así es, y uno lo deja. Les decía que cuando está hablando con ella en esa cita que el tipo se inventó, porque era una cita que él quería, él Sí. habla de que compró una lanza wakandiana. Wakanda Ajá. forever. Y entonces esto, y entonces él lo dijo, me la pidieron, me la están pidiendo que la devuelva porque supuestamente la robaron unos tipos que querían colonizar. Qué pena, pero eso es un ataque directo a lo que vamos a ver en noviembre con Wakanda Forever y no me lo van a poder negar. Ajá. Ok. Sí, sí. O sea, están Entonces, haciendo su propia publicidad ahí también, ¿no? claro, ahí por debajo de cuerda Sí. es lo más genial, o sea, y esas cosas, vuelvo y digo, a mí me gustan y yo creo que a todo el mundo le gustan y eso era lo que Sí. la gente quería tal vez encontrar desde un principio. Mira, ya llegó aquí
el calabazo este. Venga, venga para que lo Mueche, conozcan un poquito, para que lo calabazo, prueben. mueche. Aquí está. Mírenlo. Hola, ay, es un pug. Ay, hola, Sí. hola, hola Y hermoso, yo cada hola, vez le hola pregunto que Flores dónde Pugh. está la galaxia. Le pregunto que dónde está la galaxia y nunca me contesta. Sí, o sea, yo siempre digo, ¿dónde está la galaxia? ¿Dónde está la galaxia? ¡Devuélvame la galaxia! No, Pobrecito, mentiras, pobrecito. Entonces ya, pobre chao, perro, adiós. le revolvió todo. Bien, bien, bien. Entonces esas cosas, digamos, lo que te digo, es lo que, digamos, mucha gente estaba esperando hace 5 capítulos tal vez. Habíamos tenido detalles. Lo que pasa es que la gente, si se pone a analizar la serie, tiene un parecido, no estoy diciendo que es lo mismo, pero tiene un Ajá, parecido con los primeros episodios que nos dieron cuando hicieron WandaVision, que todo el mundo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así? sí, ¿Qué es esa vaina? No sé qué. Pero si uno analizaba el capítulo, veía que habían cositas escondidas. ¡Tim! sí. Te botaban Como aquí un huevos de datico. como huevos de Sí, Pascua por exacto. ahí. Aquí hay un detallito. Aquí vamos a poner Ajá. otro detallito para que los que son de verdad fanáticos se den cuenta. Eso ha pasado con She-Hulk. Con She-Hulk han botado detalles que de pronto no tienen absolutamente nada que ver con el capítulo que estamos viendo, ¿sí? Que son Ajá, una cosa por allá X. Pero pues ahí está, o sea, la gente tiene que cogerlas, ¿sí me sí, entiendes? sí, sí, sí. Entonces, digamos que en ese sentido, la serie para mí, pues, digamos, no estoy diciendo que es lo último en Guarachas, pero tampoco hay que, digamos, darle con todo a Marvel, que porque, ay, no, pero mire lo que nos hizo, lo que nos vendió. No, hermano, o sea, Claro. desde un principio dijeron que iba a ser comedia, y ella lo dijo, hasta dijo, y tampoco va a ser una serie de abogados, ella lo dijo, o sea, Sí, sí, todo sí. fue dicho desde un principio. Sí, sí, sí. Fue muy bastante clara ella. Listo, Sí, vamos aquí a agregar una presentación, Alex, para que, uh-huh. pues ya habíamos hablado de esto, pero para que tú nos des tu opinión de este personaje. ¿Qué pensaste cuando viste a este personaje, Alex? A este personaje. Bueno, es que me toca con el celular. Estoy No viendo te con el preocupes, celular, yo si quieres te entonces. leo. Walters asume Sí, un sí, nuevo sí. caso representando a Eugene Patilio o Lee Proc, quien desea demandar a Ah, Jacobson por haberle diseñado un super traje defectuoso. el Leapfrog. Pues obviamente para mí es un personaje que va a ayudar con la comedia que necesitan para la serie, Che. ¿sí? Y él también obviamente hace referencias cuando le están haciendo, cuando secuestra al diseñador y que le están haciendo el traje, él mismo le menciona. ¿Y qué tal si le metemos unos propulsores y no sé qué? O sea, haciendo referencias a Tony Stark, también diciendo, ¿y si le metemos una inteligencia artificial que hable Ajá. británico? O sea, ¿qué más referencia de Jarvis y de Iron Man? Ahí está Sí. todo, está dicho, Ajá. ¿cierto? Total. Entonces, el personaje para mí es un personaje que es un medio para un fin. Obviamente, él es el medio, ¿cuál es el fin? Que todos conozcamos y que metan al señor Matt Murdock en escena, que ya entre Ujú. oficialmente con toda a este universo de Marvel, cosa que me pareció genial. O sea, si ustedes analizan, Matt Murdock sigue siendo el que conocemos nosotros de la serie de Netflix. No me Ujú. refiero al personaje ni eso, sino en su forma el personaje como tal, Sí. porque la entrada es algo como muy, muy parecido a lo que se veía en Netflix, con un Ujú. toquecito muy fino de humor, no cayendo ni siquiera en el ridículo, ¿sí? Ajá. O sea, le dieron unos toques, él mismo le dio unos toques, porque de pronto uno en el fondo sabe que el actor sabe que la gente de pronto está esperando lo que venía viendo con Netflix, entonces no quiere que tampoco lo tomen como un chiste, ¿ya? Perfecto. Entonces para mí Ujú. este Leapfrog, ¿cómo era que se llamaba en español? Le salieron Ay, yo no me la acuerdo rana la lunar, rana algo. Sí, la la rana, creo que sí. rana, es que, ya me acordé, la rana guardiana, porque tenía que Eso. combinar, obviamente. Esta rana guardiana para mí es eso, es un medio para un fin, sencillamente como eso. Yo sé que no íbamos digamos, a ver un superhéroe de verdad, así todo. O sea, como todos los otros que han pasado, acuérdate del otro que pasó del que era esta señora asgardiana, Sí, la elfa esa. sí, la que Es que copiaba de a hecho, cualquier persona.
Es que de hecho, Alex, cuando yo vi a este personaje, ya les había dicho aquí a los chicos, pero pues lo repito para que tú, porque como no has entrado, cuando yo lo vi, yo dije, hay otro personaje más que no va a aportar nada, pues eso fue lo que yo pensé. Yo dije, bueno, la elfa que está como puesta ahí, ¿cierto? Porque digamos que a mí personalmente sí me hizo un poco de ruido algunos personajes que no aportaban como a todo el capítulo y a toda la narrativa del capítulo. Y cuando vi a este, yo otro personaje más que va a estar como puesto ahí, y yo dije, bueno, de hecho yo empecé a ver el capítulo y yo no, qué pereza, la verdad le tenía pereza este capítulo, pero nos damos cuenta que este personaje sí hace una parte importante dentro de toda la narrativa y conecta muchas cosas dentro de todo el capítulo. Entonces, sí, la verdad, pues por acá me gustó bastante este personaje. Acá te leo rápidamente para que tú me digas qué piensas de esta escena. Walters intenta hablar con Jacobson para llegar a un acuerdo con Patilio, pero el diseñador de modas no acepta porque pues ella tiene que, pues es contratada para defender a esta rana guardiana, sí, rana guardiana, Sí. y pues obviamente tiene que ir en contra de su diseñador de modas y va a decirle pues cara a cara que fue contratada para defender a la contraparte. ¿Tú qué piensas de esta escena del diseñador? ¿Cómo ves este personaje? A mí personalmente el personaje Sí, me encanta. a mí me cayó muy bien, sí, claro, también. Y para otro botón, ese es otro personaje creado, es otro medio para un fin. Uh Pero -huh. este tiene el detallito más, este tiene un detallito más, que es la que, digamos, uno piensa, ¿no? Uno dice, bueno, listo, Spider-Man creó su propio traje, Tony también creó su propio traje, Uh pero -huh. hay ciertos superhéroes que uno no los ve creando su traje y llega un momento en que uno se queda, así como cuando uno está mirando para el techo y dice, a la de dónde sacar, quién le habrá hecho el traje ¿Quién le al habrá hecho el Capitán traje? América, quién le Sí. consiguió los shorts elásticos a Hulk, sí, Ajá. todas esas cosas. Y Uh vean -huh. que de la manera más sencilla puede que sea de la manera más simple, pero es que es la manera más sencilla. No, pues es que los superhéroes tienen un diseñador, claro, tienen un Ajá. diseñador También pueden y el tener un man es el diseñador. que les hace, claro que sí, o sea, eso no tiene nada de malo. Uh -huh. Y entonces el personaje me gusta, la forma de ser es obvio, o sea, es todo un cliché del tipo Sí. persona que se dedica al diseño de modas y todo lo que quieran. De pura chepa, Sandy, ¿sabe qué he visto yo? Que de pronto a Dime. ese personaje no lo han atacado, no empiezan a atacar a Disney. Claro, es que están ahí dándole y comparando a todos los diseñadores, entonces tienen que ser así, ¿no? De Sí, sí, puro sí. milagro no he visto Malos que comentarios tenga sobre como ese un ataque. personaje. Sí, exacto. Uh Y -huh. la verdad es que lo hace reír a uno de una manera muy fina, porque el humor, Sí, ya cuando entra el personaje es muy fino, ¿para qué? Son detallitos bacanos. sí. El actor lo está haciendo muy bien, no se sobrepasa, ni tampoco se sobreactúa, el man da lo que se supone que debe dar. Uh -huh. Y miren que si es un personaje que está trayendo cosas a la historia. Uh El -huh. tipo conoce a varios, ya sabemos que conoce a Daredevil, ahora conoce a She-Hulk, vaya uno a saber Es a como cuál otro íntimo conoce. de Daredevil, ¿no? Es como super partner, Sí, es que pana ya de Daredevil. ya son amigos, o sea, y él lo Sí. ha dicho, A yo le mí, he hecho varios trajes a varios superhéroes, vaya uno a sí. saber de aquí en adelante que lo volvamos a ver haciéndole trajes, no sé, quién falta por llegar, de aquí a mañana resulta que este señor va a ser el que le confecciona los trajes a los X-Men, ¿por qué no? Oh, interesante. Ajá. Sí, Claro, o sea, es que sí. él lo dijo, ustedes me dicen cuáles son las, es una Edna Moda, así de sencillo, es una Edna Moda. Ustedes Ajá. le dicen qué son los poderes, qué necesita y el tipo lo hace. Tin, Lo tin, hace. tin, tome, aquí está su traje. Y estoy seguro Total. que casi que lo pensaron en Edna Moda, ¿sabes? Aquí ya analizando, se me viene a Ajá. la cabeza, yo digo, de pronto los guionistas de esta vaina dijeron, venga, y si nos metemos un man aquí estilo en la moda, que le haga los trajes a los superhéroes, que no a todos, obviamente, porque pues de pronto hay unos que tienen su historia con el traje, como el caso de Spider-Man, como el caso de Ajá. Tony. Entonces, pero los que no, los que de pronto simplemente aparecieron y la gente nunca se ha preguntado, bueno, ¿y a este man quién le hizo el traje? Pues ahí Ujú. está. Nosotros somos los que le hacemos el traje. Por ejemplo, Ajá. la bruja escarlata. ¿Cuándo? ¿Quién? Ajá. ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Quién le ¿A qué creó horas? Ella lo hizo, ese traje a la bruja? ella lo hizo por arte de magia, Alex. Vamos a quedarnos con eso. Que hizo así Sí, bueno, y lo listo. hizo. Y lo mismo pasaría entonces con Doctor Strange, ¿no? También
Ujú. pero la figurita, el modelito, ¿quién le hizo el modelito? Vea, usted lo inventa, pero debe tener una base. No, y además que me gusta también que se conecte mucho este tema del diseño de modas, de la moda, de la elegancia, con el seriado que es de, pues, de una superheroína mujer, ¿no? Que también como que conecta mucho esa parte, ¿cierto? Sí, sí, es Listo. verdad. Alex, entonces acá nos vamos para la siguiente pues escena, una de las escenas más esperadas por todos los fans de Marvel Unidos. Entonces dice, Walters está representando en la corte a Patilio y Jacobson supuestamente se va a representar a sí mismo. En ese momento ingresa a la sala el famoso y esperado Matt Murdock, quien logra ganar el caso debido a que Patilio revela inadvertidamente que desobedeció las instrucciones de Jacob para usar el traje. Aquí yo dije, Alex, este hombre es perfecto. O sea, él le dijo, no sea imbécil, yo le dije a usted que no usara propulsores Combustible. para jet, combustible para jet. ¡Ah! Dios mío. Pero por favor, Pero entonces aquí ojo, es donde uno entiende que el personaje sí es buen diseñador. Pero dale, dale, obvio, dale, Alex. pero ojo, recuerda que, digamos, Daredevil, o en este caso, obviamente, el abogado Matt Murdock, Uh no -huh. lo notó simplemente por X o Y motivo. Ahí él utilizó su poder, utilizó su Sí. sentido del olfato, porque Ajá. él olió y se dio cuenta, venga, aquí esa vaina tiene una... Y por eso hizo la pregunta. Ajá. Sí, sí, Que sí. lo que pasa es que por eso Jennifer después le pregunta, ve, ¿y cómo supo usted que había hecho él? No, una corazonada, porque pues cuando eso todavía no lo había visto que él era Daredevil. Entonces, obvio, ahí se ayudó con su capacidad que tiene de sus sentidos aumentados y por eso fue que ganó el caso. De algo de Total. eso, porque obviamente, digamos, el diseñador Jacobson no iba a decir todo lo que dijo, sino es Uh porque -huh. obviamente Matt le hace caer en cuenta al tipo, le dice, disculpe, ¿y usted qué tipo de gasolina utilizó Sí. en los zapatos? Bueno, No, entonces esa parte fue muy chévere, la entrada de Matt, como ya te había dicho, ¿qué me pareció muy sentiste? ¿Tú qué bacana. sentiste, Alex, cuando viste esta escena? Yo no esperaba que él entrara, porque como siempre nos decepcionaban con entrada, pues a mí me parecía, no sé si tú te acuerdas del capítulo pasado, donde hacen un plano más o menos a medio plano y empiezan a cerrar el plano con este cuerpo spin y uno dice, ¿qué va a salir? ¿Quién está detrás de la máscara? Y si él se quita la máscara y pues no es nadie así como conocido. Entonces yo pensé que aquí iba a pasar lo mismo. Yo dije, de pronto la que va a entrar es la abogada compañera de Jennifer. ¿Qué sentiste tú, Alex, cuando viste al señor Mati? Yo la verdad sí me sorprendí porque yo dije, bueno, este es el Uh -huh. episodio donde va a salir Daredevil, pero yo me imaginé que iba a salir como Daredevil de una vez, ¿sí? O sea, que lo íbamos a ver esa Ah, escena de acción que ya nos habían mostrado. Yo sí, dije, en algún momento va a pasar algo y va a llegar él a ayudarle, pero no pensé que lo iban a presentar durante todo el episodio, porque eso no es costumbre, la verdad, sí, eso no es una costumbre pues de She-Hulk, no venía con esa costumbre y se y, me hacía muy raro que fuera un personaje ya grande, porque esa es la verdad. Daredevil es un personaje grande. O sea, lo de ajá, Wong, a mí me da pena, pero Wong es un secundario casi terciario, que ahorita pues le ajá, están dando de pronto una importancia y todo, es otra cosa. Pero el hecho de que ajá. haya aparecido Wong en la serie, a mí no es que diga yo, vaya, apareció Wong. Me sorprendí más de ver obviamente a Dominación. Así también lo están pintando de otra manera, aunque eso también lleva su guardado. Tranquilos, muchachos, que aquí el señor Kevin Feige no hace las vainas porque sí. O sea, él no dice, eso ese metámoslo ahí, así como bonachón y ya. No. Ahí hay algo cutre, ahí Ah, hay ok, algo atrás. No se preocupen que algo va a pasar. Entonces, todo bien, tranquilos. Además, tengan en ok, cuenta que los personajes que están en la serie no pueden llegar con toda la seriedad del caso porque estamos hablando que están participando en una comedia. Entonces ajá, ya los veremos si en otras series, como por ejemplo Secret Invasion, que se viene ya casi, ya la cosa cambie. ¿Sí? Ya los sí, vayamos a ver un poquito más serios, si es que salen ahí o salen en otra que ya el tono no sea comedia, obviamente el personaje se va a ir adecuando de acuerdo al género que tenga la serie o que tenga la película. ¿Sí? sí, Entonces, tranquilos por ese lado. Pero de verdad que sí, o sea, cuando abren esas puertas y entra este man, o sea, yo antes de verlo, yo ajá, sentí el ¿qué? La varillita esta que él utiliza para caminar. ajá,
Ah, ok, Cuando el empecé a escuchar sonidito. que sonó tac, tac, y yo, ¡ay, marica! Claro, claro. Yo me quedé Sí, como, uy, ya no lo van a presentar así. sí, 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 Genial, muy chévere. Yo la verdad, genial. Alex, te confieso a ti, no conozco mucho al personaje porque yo no he visto completa la serie de Netflix. Ay, Eh, Dios mío, bendito. Bueno, Sí, eso es un sacrilegio, pero después de esto me estoy adelantando, ya voy en el 9º capítulo de la primera temporada, tranquilos, tranquilos, yo tengo esa tarea pendiente y la estoy haciendo. pero Es, recuerda que lo que vas a ver lo guardas en tu corazón, ¿no? Porque ya nos confirmaron que el ajá, Daredevil que vamos a un ver en reboot, la plataforma, por algo se llama Reborn, es porque parece ajá. ser que va a ser un reboot. Entonces, pero no importa, nos van a traer a todos los personajes, eso era lo que queríamos, vale 5. Claro, total. Y pues yo cuando veo a este hombre, yo pegué un grito, yo dije, no, ¿qué es esto? Por Dios, porque no lo esperaba. Te lo soy sincera, yo pensé que él iba a salir por ahí en el último episodio y por ahí en una escena En una postcréditos. postcréditos. Sí, Sí, eso, es que todo el mundo exactamente. daba por sentado lo mismo. Todo Sí, el mundo decía, exacto. Daredevil va a salir en una postcrédito, Sí, por ahí para anunciar algo para otra serie que venga para en 2 años. Yo creo que ese es el pensamiento de todos. totalmente. Bueno, acá pues lo que tú decías, él huele este combustible que es para Jet, a ver, hello, y pues Jennifer pues pierde el caso gracias a que pues Matt pues huele, utiliza uno de sus sentidos más agudos y se dan cuenta que pues no usó como se debía el traje. Aquí pues el diseñador le dice, perdón mi amor, lo siento mucho, te odio, no sé, me acuerdo cómo es que le dice, estúpida o algo así, y se va de ahí furioso. Listo, escena donde se conocen por fin estos dos personajes. Yo dije, ya, aquí con esto algo tiene que pasar, algo va a pasar, algo tiene que pasar, todo lo que sube tiene que bajar, diría Andrés López. Entonces, Alex, ¿tú qué pensaste de esta escena? ¿Fue emotiva, fue bonita, emocionante? A mí personalmente me gustó mucho. Sí, claro, o sea, la escena es muy chévere. Seguimos viendo al Matt Murdock que todos conocemos de Daredevil, siendo amable con las personas que conoce, Él es muy dándoselas bonito, ¿no? Él es muy obviamente. dado con la gente, ¿no? Sí, él es todo como, ay, como. O sea, el único cambio que tiene, obviamente, en la de Netflix lo vemos muy, ¿cómo decir?, demacrado, ¿sí? Ajá, Como muy dejado, ¿sí? ajá, Pero sí. obviamente sabemos que por lo que es el tono de la serie en Netflix. En esta ya lo vemos un poquito más decentico, bien peinadito, bien afeitadito, la cosa. Pero su actitud es la misma Ok. con las mujeres que conoce, porque mira que si te pones a pensar en la serie de Netflix, él cuando llegaba a conocer a alguna mujer, pues era así como se ve ahorita, como se vio digamos, en el bar con Jennifer. Sí, 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 muy sí, total. amable, sin conocerla, más o menos imaginándosela con su ecolocalización que dice tener. Eh, Ajá. Diría, bueno, quiero hablar con ella. Y yo creería que, obviamente, como él ya sabe que ella es una superheroína, pues de pronto quería investigar un poquito sobre ella, cómo hacerse amigo, Ajá. uno nunca sabe. ¿Sabes qué Sí. es lo que me gusta? Que da ¿Qué? pie a que él, digamos, no sé si eso también lo van a tratar así cuando veamos la serie de él, pero si van a tener en cuenta cositas, se supondría que ella tiene entonces varios amigos que son superhéroes que son conocidos de él. El Sí. caso, obviamente, de Jessica, el caso de Punisher, el caso de Iron Fist y el caso de Luke Cage. O sea, que Ajá. ella los conoce a ellos. Le llega una amiga más a la baraja. Listo, le llega Claro, She-Hulk, una aliada más, total. una aliada más. Entonces, Ajá. chévere, chévere. A mí me gustó la forma como lo presentaron ahí. El consejo que le dio de una, o sea, porque uno Sí, veía que súper. en toda la serie, como que Jennifer anda con ese problemita en su cabeza, así le hubiera dicho a su primo, que ella estaba muy bien, pero ella Ah, tiene ese problema metido en la cabeza y desde el momento en que se da cuenta de que los hombres la quieren es cuando es She-Hulk y no cuando es Jennifer Walters, él le ujú. soluciona esa vaina con una sola frase. Sí la viste, ¿no? Cuando le dice, Sí, yo lo total. que pienso es que Jennifer puede ayudar a la gente como abogada, siendo abogada, y cuando la ley les falla, pues entonces She-Hulk puede ayudar. O sea, con eso le arregló la mente Mató. a la China. Sí, la Ya. mató, la Y la mató, la mató a mató. ella y le arregló su problema que tenía mental. Ni siquiera Abominación se lo. Bueno,
el convito de allá de los que estaban en la casa de retiro de Abominación, de pronto Sí. obviamente le ayudaron un poquito, pero un poquito. Pero es que esta frase fue la frase de, mire mami, mira, las cosas son así, deje la pendejada. Sí, es Listo, cierto. Es ya, verdad. solucionado, solucionado. Y sí, Totalmente. lo que el mismo personaje decía a medida que pasaba la serie mirando a la cámara, rompiendo la cuarta pared, decía, aquí hay algo, ¿cierto? Como que tal, como que esto. Ustedes Sí, no lo sienten, sí, uno sí, total. sentía esa conexión Y ahí aquí yo extraña, pero sentí chévere. que, sí, aquí yo sentí que hubo más rompimiento de la cuarta pared, de pronto también porque era como que había esa química más fuerte entre ellos dos, ¿no? Porque yo sí sentí que Sí, en este capítulo hubo más de esa mirada hacia cámara del personaje. sí, sí, porque más adelante cuando ella empieza a preguntar de que, bueno, yo creo que ya podemos terminar el Sí, episodio, ¿no? ¿Sabes? O sí, sea, como total. que ya, ¿qué más? ¿Qué estamos esperando? Eh, Esa parte sí fue extensa y, ajá. ahí, y antes, o sea, todo lo de antes que nos habían estado mostrando se rompió harto. Sí, ahí sí se utilizó mucho esto de la cuarta pared, de romper la cuarta pared. Listo, Alex. Entonces, Patilio contacta a Walters para pedirle ayuda contra un agresor desconocido y Walters llega y lucha contra el agresor y descubre que es Murdoch como su personaje de superhéroe Daredevil. Murdoch le revela a Walters que Patilio secuestró a Jacob y los dos trabajan juntos para rescatar a este último. Ay, Alex, aquí en este momento, cuando este hombre estaba llamando a Jennifer y que algo lo estaba atacando, yo dije, no, sí, tiene que ser Daredevil, ¿quién más va a ser? Este es un Sí, bobazo, Daredevil tiene que hacer algo para quitarlo del camino. Y me gusta esta parte en la que Jennifer va a salir supuestamente a ayudarlo como Jennifer y ella se acuerda, ay, un momento, a mí me diseñaron un traje, yo por qué no voy a ayudar pues con ese traje y también como She-Hulk. Entonces, Alex, aquí, esto también lo es vimos en que el tráiler. ¿Qué sí, pensaste acá? Pues esto fue, a mí personalmente me pareció una de las escenas más emocionantes porque hubo la acción que queríamos ver. Dale, Alex. claro, claro. Pero Sandy, más que, digamos, la decisión de ella de usar el traje, pienso yo que esa decisión no fue tomada como tú lo dices, como de, ay, cierto que venga, yo tengo un traje que no he estrenado. No, para mí la decisión la tomó pensando en lo que le había dicho justamente Matt sobre Ah, que Jennifer defiende en los estrados y de la perfecto. manera legal, y She-Hulk cuando la ley falla. Entonces, estoy Ajá, seguro que ella se quedó así, fue pensando en eso, diría, pues listo, empecemos ya con esto, de una. Y tenía el traje y ajá. dijo, bueno, y vámonos con el traje. Porque Sí. es que muy clarito se lo dijo ahí y por algo pusieron esa escena antes de, ¿sí me entiendes? O sea, Ajá. eso no lo hacen a la ligera, vuelvo y digo, las cosas no Sí. las están haciendo a la ligera. Pareciera que sí, pero no. O sea, hay que estar pilosos ahí en ese sentido. Entonces ya obviamente sí, esta escena ya la habíamos visto en algunos avances, obviamente no completa, pero Ajá. sí me gustó mucho la acción, los movimientos no se veían, de pronto se veía algo así medio extraño, medio CGI, pero a ver muchachos, lo otro que hay que entender es que una cosa es lo que vemos en cines con gran presupuesto y otra cosa es lo que vemos en series donde el presupuesto baja un poquito. Entonces, Ajá. por eso no podemos ser tan exigentes. Yo sé que hay gente que lo ha desencajonado un poquito la apariencia de She-Hulk. Y lo más raro es que no es siempre, es en Ajá. algunas tomas. Hay tomas donde la vemos muy bien y hay tomas donde se ve bastante el CGI. Eso es verdad. Pero Eh, no por una vaina de esas, o sea, vamos a condenar toda una serie. ¿Sí? O sea, sí, porque, a totalmente. ver, hace años que no teníamos esto del CGI y todo eso, veíamos películas y veíamos con prótesis y a veces las prótesis no eran tan chéveres, pero igual uno disfrutaba, entonces aquí podemos hacer lo mismo. Sí, totalmente. Que también cansan. Pero bueno, además Sí, los bien, bien. pobres muchachos, acuérdense que se la tenían montada y que por ahí hubo el chisme, que no sé qué, que Kevin Feige los tenía ahí aquí a los pobres Sí, creadores de efectos muchos y todo eso, renunciaron porque los y tenía, muchos hagan rápido, renunciaron. saquen este producto, pero así. Y mira que hace poco yo también entrevisté en el programa a un amigo, que ya es un amigo, la verdad es un bacán, se llama Sergio Rincón, él es de Sí, Bucaramanga, él sí, estudió en el SENA, empezó a estudiar todo esto de crear personajes y eso a través del diseño y por computador y todo esto. Y este sí. tipo le ha ido tan bien que ya ha trabajado y trabajó con películas
así normalitas. Doctor Strange en el multiverso de la locura, él ya hizo cosas para eso. ¡Ah, Hace juepucha! poco, la semana pasada, él estuvo aquí en el Festival Internacional de Cine de Santander que se realizó aquí en nuestra ciudad. Y él vino invitado como jurado y me soltó un chisme. Me soltó una, Bote chisme, Alex. me dijo que ya estaba trabajando y ya estaban terminando Oppenheimer. ¿Qué es Oppenheimer? Pues la próxima película de Christopher Nolan. Ajá. Sí, 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 la de la bomba Hágame el atómica bendito creo que favor. es, la de Es la una sí, es una historia, sí, algo. Tú sabes que Nolan es muy loco, o sea, él tiene sí, una sí, cosa, sí, pero de ahí saca otra locura más grande. sí. Entonces, me contó que ya estaban trabajando y que ya estaba eso más que Pero listo. él es colombiano y está Él trabajando es con Marvel. colombiano y trabaja en todo esto, sí, por una empresa ¡Wow! que contrata Marvel. Y yo Sí, justo le pregunté sobre ese cuento de que qué tal la presión, que no sé qué. Y él me decía, pues hermano, sí, obvio, pero pues también es cierto que a nosotros nos dan unas fechas. Y si usted a veces se deja coger con el tiempo, pues eso ya no es culpa del que le mandó del Kevin. el trabajo, ¿no? O sea, Sí, eso es culpa suya. Si usted se dejó coger el tiempo, es su culpa. Entonces, ahí digamos que, y en parte uno ya conociendo el trabajo de ellos, uno los entiende. Aunque él a veces sí. sí me dice, no, pero sí, a veces dicen, necesitamos que hagas esto aquí y sin ningún contexto, ¿no? Eso también les toca trabajar muy pesado porque les llegan cosas borradas de otras vainas y no les llega ningún contexto. Simplemente les dicen, por ejemplo, en el caso de She-Hulk, Sí. necesito que aquí en esta escena She-Hulk esté mirando hacia esta cámara y de pronto se dé la vuelta y empiece a hacer twerking. Ajá. No les dicen por qué, cómo, cuándo, a qué horas, qué va a pasar, por qué tiene que hacer twerking, no. ¿Cuál es el contexto? Simplemente No les dan les contexto. dicen, no, no les dicen lo que tiene que hacer el personaje en CGI. Y ellos Sí, se basan ahí y ahí lo hacen. ¿Sí ven? súper. Entonces, Ajá. hay que entenderlos ahí un poquito. Pero en general, volviendo, no me dejes perder porque a veces me pierdo. Tranquila, no, 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 yo te dejo Es perder. que, Tú nos botas datos y sí, aquí felices nosotros. entonces, digamos, esas escenas de acción que vimos en ese primer encuentro me parecieron muy chéveres. Sí, La pelea, cómo le esquiva todo. O sea, ajá, yo sé que en la serie de Netflix lo veíamos que sí, que era muy ágil y esto, sí, pero yo no sé, pero en ese momentico que lo vi ajá. todavía más pilo, más despierto, más Sí, y la vivo. parte en la que ella hace el Que lo va a aplauso, agarrar. que le hace el aplauso y que rompe como el piso y que él empieza a saltar entre los dos pisos y después termina saliendo. Yo dije, lo va a agarrar ese hueco y se va a ir para abajo. No se deja ir, no se deja caer. A mí me No, y encantó esa escena. la otra que me encantó, cuando ella le Ajá. manda la mano aquí el pecho para cogerlo y él así, hace la de Matrix. ¡Fuácate! Que ella Ay, queda sí, como, sí, sí. wow, Ah, sí, sí, sí. buenísima. O sea, Sí, yo muy dije, buena. wow, wow, Tienes toda güey. la razón. Sí, aquí está, Exacto. aquí esta parte me gustó mucho porque es como ese chiste, tú te llamas como, le dice como Gold Devil, ¿es que le dice? Ah, sí, sí, sí. Como Dice que Diablo yo de soy Oro o algo así. Devil, el diablo no sé qué más, y él, amiga, soy Devil. Y le ponen la Soy de... música. Me gusta el detalle de la música también estuvo bacano. Sí, sí, O sí, sea, y no sé si esa música la vayan a utilizar ya en la serie de él, que si lo hacen, te aseguro que va a haber más de uno que va a llorar de la emoción. Si llega a claro. arrancar la serie de Daredevil Reborn con exactamente esa canción otra vez, eso va a ser la Se locura orinan y ahí amarán todos. por siempre. No, sí, ahí hay más de uno que le da un ataque. Ojalá la gente que sufra el corazón no vaya a ver eso porque a más de uno va a decir, ¡ah, hasta aquí llegué! Y listo. Entonces, ¿Qué hay? y Sí, sí, caen. sí. Entonces, esa parte de que le ponen la música de fondo, cuando ella empieza a preguntar, que empieza a sonar suave, 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 y sube cuando él dice, soy Daredevil, y que ella queda ahí. ¿Y qué? ¿Quién es usted? Me gusta. Y me gusta la actitud de todo como, mami, soy yo, me extraña, ¿qué Por pasó? favor, el diablito, soy el diablito, el que las conquista todas. Buenísimo. Muy Y mira chévere, que eso es bien. una manera muy chistosa, eso es comedia, fina, Ujú. no es tonta y hace reír. O Y sea, le además sacó que uno una no, yo sonrisa. Uno no siento, está pidiendo que, que yo me muera de risa no, a carcajadas, pero está y bien. además que muchas personas estaban como preocupadas con el humor del personaje porque pues en Netflix pues decían que era mucho más serio y que les daba miedo cómo iban a introducir a este personaje aquí dentro de una comedia, siendo él pues
mucho más oscuro y serio, y tiene unos toques de humor, pero son unos toques de humor que no, No abusan. o sea, no, exacto, no abusan, no sobresalen, sino que son lo que tú dices, muy finos a lo que es en el momento y ya, no se ponen con tanta vaina. Sí, Listo, porque bueno, acuérdate, dale. la entrada del estrado entró con chiste. No encontraba dónde parquear, no veía dónde parquear. Sí, sí, O sí, sea, total, ya total, listo, total. uno fino y seguimos. Y seguimos. Listo, mi Alex. Entonces, acá seguimos con nuestro querido Jacob, que está secuestrado por la rana. Entonces, Jerry y Matt La llegan a un rana. lugar donde se encuentra el diseñador para rescatarlo. Jen siente química por Matt y su corazón empieza a latir muy fuerte. Esta parte me pareció maravillosa porque Matt vuelve otra vez a utilizar otro de sus sentidos desarrollados, que es como esa, bueno, también el, digamos, el oído, pero también El como oído. esa cosa de vibraciones, ¿no? El Sí, sonido y la vibración. Y bueno, él se da cuenta, pues, cómo ella se está sintiendo muy atraída por él y planean la forma de entrar, pero Matt no quiere que Jen lo ayude y dice que él entrará solo. Aquí, Alex, ¿qué piensas de esta escena de acción? ya cuando Donde entra ellos o están. antes justamente, porque es Antes, que hay gente esto, que puede llegar a decir, sí, hablemos de todo, de cuando ellos están charlando y pues cuando entran. sí, porque es que hay gente que ya puede estar diciendo, ah, pero venga, el man está todo sobrado, pero es que eso no es el sobrado, el man está diciendo la verdad. Ajá, Jennifer no ha tenido que enfrentarse con nadie como She-Hulk. no ha No tenido ha tenido batallas. así, o sea, aparte de los que la intentaron sacar la sangre en uno de los episodios, que Sí, al principio ya se asustó y cuando se dio cuenta, venga, pero es que yo me puedo convertir y salir con eso. sí. Entonces, aparte de eso, que eso no es nada, la verdad, eso no es nada, él tenía razón. O sea, y otra cosa, ahí ya nos están diciendo que Daredevil ya lleva tiempo siendo un superhéroe, siendo el Ajá, defensor de Hell's Kitchen. ajá. Faltaría saber entonces, a mí lo que me surgen son preguntas. Con esa charla que le metió antes de, ¿sí? Y que le va Sí, aclarando todo, ¿no? Porque él, no, esos son, algo, hablaron sobre mercenarios y que si eran los ¿cómo se dice? Los sidekicks, bueno, ¿me entiendes? ajá. O sea, el villano y sus secuaces. Entonces, Ajá, él le sí, hace la sí, sí. diferencia, no, mira, Le secuaz explica la sería diferencia. tal cosa, no sé qué, o sea, el man la tiene súper clara. Y con eso a mí lo que me pone a pensar es entonces qué tiempo va a ser cuando veamos desde el Reborn. O sea, eso va a ocurrir al mismo tiempo que está ocurriendo She-Hulk y simplemente él se pegó el viaje dentro de la serie. De pronto va a ser algo así como que no va a aparecer o que él diga de pronto en su serie diga en algún momento, tengo que ir a Nueva York. She-Hulk es en Nueva York, ¿verdad? Sí, no, Los Ángeles, creo que es. Ah, bueno, En sí, Los en Los Ángeles. Ángeles. Que Ujú, diga, que sí, diga, tengo que hacer un viaje a defender a tomar un caso en Los Ángeles. sí, Y entonces ahí nos vamos a enterar, ay, marica, esto es al mismo tiempo, es la misma época, sí, ¿cierto? sí, sí, Entonces, sí. eso me interesa mucho, saber qué tanto tiempo lleva Daredevil siendo Daredevil en este universo cinematográfico, eso es importante saberlo. Claro. Saber qué pasó con él cuando el chasquido, porque eso ya forma parte de este universo, ¿sí? O sea, Sí, hay que tener en cuenta todas esas cositas. Entonces, por eso esa parte antes de, me parece que está bien, ¿sí? sí, O sea, eso que él hace no es ni sobrador ni nada, porque es la triste verdad, el man tiene más experiencia toda la vida. sí, Y ya total. obviamente las escenas que vienen de acción, la actitud del tipo cuando va entrando así, que abre la puerta, entra primero el piecito, ya lo vemos así con su porte. A mí, Sí, a mí el el traje no me salto, el fastidia. saltico. Sí, a mí el traje no me fastidia, de antemano lo No, digo. El es traje, divino. aunque yo tengo otro chisme, tengo otro cuento para que la gente también se calme, no vayan a pensar que este va a ser el traje oficial que va a tener en la serie de él. No, Ajá. no porque eso justamente los que están encargados de Daredevil Reborn hablaron con los que están con She-Hulk y eso fue un tema de discusión. Dijeron, venga, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿Con qué traje lo vamos a presentar? Y los tipos dijeron, háganle un traje para ahí, porque nosotros Ujú. todavía no hemos decidido cuál es el traje que va a utilizar acá. Ah, pero Entonces, en el reboot. exacto, en el reboot no se sabe todavía cuál es el traje. Perfecto. ¿Listo? Entonces, pero este no se ve mal. No, no O es sea, y eso que desagradable, se ve Jennifer le bien. toma el pelo los colores. Jennifer Sí. le toma el pelo con los colores y todo, ¿no? Sí, total. Sí, Pero y ya mira la que, parte de la acción,
está muy bien. Sí, muy chévere. Y mira que aquí algo que también noté y acá que siempre hay como hubo ese encuentro de los dos en una azotea y él en la serie de Netflix también se encuentra, o sea, como que ese es su encuentro, el lugar preferido de Matt Sí, para las azoteas. las azoteas y aquí también pues obviamente haces esa referencia especial a la serie que habíamos visto y pues el encuentro acá de ellos dos allá arriba. Esta es la escena que también, que tú decías ahorita, que hace también como ese honor a la serie, cuando él entra, los colores, el pasillo de la primera temporada, cuando ellos están, él está peleando con unos mercenarios, bueno, con unos tipos, unos villanos que tienen a un niño secuestrado, entonces Sí. también como que hacen referencia a eso. También los zapatos, que aquí no puse la imagen, pero también como que el zapato Mm. cuando él va ingresando como que genera esa tensión y la entrada pues de She-Hulk como queriendo decir, mi ciela, mi amor, este sigue siendo mi show. Sí, claro. ¿Listo? Y la frase, ¿no? No puede faltar el She-Hulk aplasta. Ah, aplasta, sí señor, eso no puede faltar. Sí señor. Y bueno, pues la escena de la batalla que me pareció súper chévere, ahí el enfrentamiento, y esto me gustó mucho cuando Jennifer rompe la cuarta pared y dice, este diablillo está conquistándome. Aquí uno dice, hay onda, Ajá. aquí esta mujer ya se está sintiendo atraída por el diablillo. Bueno, Pero sabes que eso es dale. mutuo, ¿no? Eso tampoco es solamente de ella. Sí, es que eso fue lo que me gustó, que hubo química entre los dos, porque si viste el otro tipo, lo que le hizo, pues pobre Jennifer, que ella pues se ilusionaba con este tipo, este baile saca información que pues obviamente se conecta con el final también ya de este capítulo, que Sí. ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Listo, bueno, aquí que aquí ya nos demuestra que es un bobazo y que no sabe ni lo que está haciendo, él quiere ser como un superhéroe, pero hello, a ver, mi ciela, primero prepárate y se va, pues lo llevan ahí con las patas rotas. Listo. Entonces Jacobson perdona a Walters, Murdoch y Walter hablan sobre el éxito del rescate y luego tienen un encuentro en su casa. A mí esta escena me Otra pareció escena de súper bonita. acción. Otra ¿Dime? escena de acción, pero ya Ot cuerpo a cuerpo. Sí, otra escena de acción, sí, señor. A mí me gustó mucho esta parte, ¿sabes por qué, Alex? Porque ella dijo, gracias, lo hiciste, y él dijo, no, lo hicimos. Me encantó, porque él como que reconoce también el trabajo de ella y nos demuestra esa personalidad de Daredevil, que es un tipo buena onda, chévere y bacano. ¿Tú qué piensas de esta escena, Alex? Sí, no, pues ahí es donde se completa toda la química que se ha venido mostrando durante todo el episodio. Eh, Agrrr. digamos que él sigue en su línea porque listo, él, muy lindo y todo, pero el tipo llega y como decimos nosotros los hombres, uno tira el vasito de leche a ver si cuaja y se vuelve yogur, ¿no? Y no solo con ella, sino con cualquiera de las que ha conocido. Sí, sí, Porque ajá. lo hizo con Jessica, le funcionó, lo hizo con la enfermera, la amiga de Luke Cage, Sí, le funcionó. O sea, él lo ajá, hace con todo, a con ver qué todo. pasa. Bueno, Así, toquemos aquí. ¿Me dejan eh, entrar? Listo, entro. Y hágale. así ha hecho. Sí, O y sea, le ha así ha hecho. funcionado. Y es Sí le como, ha es como, funcionado. es como su toque seductor, ¿no? Yo digo, no Sí, sé, me parece a mí que el ser ciego y el poder tocar, ¿sí? Y sentir más a las personas lo hace como más seductor y como más atractivo. deseable, como que a las Sí, mujeres exacto. les encanta. Sí, sí, claro, me encanta. O sea, el viejo truco es que soy cieguito, déjeme tocar, déjeme Ay, oler. sí, no Eso puedo, la no mata, o puedo, sea, sí, total. Y bueno, aquí pues la escena que pues es una sugerida, ya sabemos qué es lo que pasa con estos dos. Me encantó esta parte también, la broma, genial. el chiste, genial, el perrito allá de fondo, él sale descalzo, no es un chiste así que no tenga que ver, De la nada, está sí, no, eso. exacto de la nada, está chévere, el toque perfecto de humor. Y aquí, pues, una cosa que yo vi aquí definitivamente fue a Deadpool y obviamente no es porque se estén copiando, sino porque Jennifer también, o She-Hulk, rompen la cuarta pared y ella nos dice, siguen aquí, y recordé esta escena que aquí vemos a Deadpool diciendo, siguen aquí, cuando ya se acababa la película en la escena postcrédito, y aquí pues Jennifer Búscale. nos dice lo mismo. Sí, exacto. Y eso fue bueno porque mira que no solamente ella lo dice con la intención de que yo estoy seguro que todo el mundo estaba esperando lo mismo. Todo el mundo diría, listo, aquí se acabó el capítulo, ya vamos a Ajá. pasar a créditos.
Sí, y pues ahora ya no hay escena post crédito, entonces me paro y me voy. sí. Entonces estuvo hasta chévere que yo hubiera dicho, vengan ya, podemos acabar, o sea, todo estuvo bien, la pasé, defendí a mi cliente, no sé qué, la pasé rico con este man, Ajá. tengo química con el hombre, el man me enseñó mucho, me arregló mi cabecita, acabemos, ya no hay nada más que hacer. Sí, y muy Entonces, chistoso pues, como lo dice, ¿no? Siguen aquí, no, ¿será que va a haber un plot twist? Que eso es una cosa que me encanta también, ella como, es que es muy chistosa, es muy graciosa, ella siempre es a burlarse como de uno mismo, ustedes creen que va a haber un plot twist, y de hecho ella misma lo pronuncia, ay, aquí es donde ustedes están pensando, va a salir el Hall rojo, ah, no, o será que a mí a She-Hulk la van a atacar, ella como que nos pone a escoger de cuál de las dos cosas van a suceder más adelante. Entonces, Walters sí, asiste a la gala de los premios legales del sur de California, donde acepta el premio a la abogada del año, pero la gala es interrumpida por una transmisión de inteligencia que mancha la reputación de Walters al mostrar imágenes que ella pues de ella, pues con este señor Miller, Walters se enfurece y destruye el escenario de la gala. ¿Tú te esperabas esto, Alex? que se volviera salvaje, porque lo que pasó fue que Sí, se volvió salvaje, no. sí. No, pero en parte ahí es donde todo vuelve y se une. Las Ujú. sabias palabras que le dijo Bruce eran ciertas. El mal le decía, pilas porque usted de pronto la van a tentar y ella era toda, no, a ver, soy mujer, yo siempre estoy en el problema, yo no sé qué, listo, Sí. bueno, bueno. Y Entonces, mire, ahí para mí hubiera sido chévere, así no hubiera pegado obviamente, pero hubiera sido súper bacano una escena de Hall por ahí diciéndole, ¿le dije o no le dije? Una sí, cosa sí, así, sí, hubiera estilo sido papá, le chévere. dije, ¿no? Yo Le le dije, dije. mamita, usted no me quiso poner cuidado, pero bueno. Sí, de Entonces, hecho, aguanta, esa parte estuvo buena. Aunque lo del premio sí viste, ¿no? O sea, el premio no era solo para ella, terminó siendo para todas las mujeres. ella, la desilusión, pues a mí también la llaman a ella y no, llamaron a todas las mujeres abogadas a Sí, darle el premio. Sí, de hecho, sí, lo que estaba buscando precisamente este Hall Pink, creo que no, ¿cómo era que se llamaba? Hall King, Holkin. el que está ahí detrás, era provocar a Jennifer, necesitaba algo para provocarla, porque como Jennifer es tan tranquila, como tan calmada, como tan... yo acepto que me digan, que me pongan a planchar camisas en una boda, yo no me enojo, no me pongo brava con esto. Entonces lo que Sí. precisamente querían era sacarle el mal genio, pero la motivación era pues meterse en su vida privada para que ella se descontrolara y sacara su lado más feo y pues precisamente para que todo el mundo le tenga miedo y no vean como que la She-Hulk es la buena onda que todo el mundo quiere, sino que más bien le tienen miedo y la odian. Cierto, cierto. O sea, ahí él ya tenía, o sea, eso estaba todo plenamente calculado. Yo la verdad lo único que digamos que me faltó de Ajá, pronto fue ver la aparición de algún otro Hulk o algo así por el estilo, porque mira que ya le robaron la sangre. ajá, de pronto pasé en el último, Entonces, ¿no? puede ser que en este último, pues si ya vamos a pasar de una a lo que podría pasar en el último episodio, y escuetamente ella lo dice en este episodio, pues ¿por qué no hacerlo, no? Sí, Porque digamos, ella, acuérdate que en un episodio cuando apareció Wong, ella dijo, no vayan a creer que va a volver a salir Wong, y resulta que sí volvió a salir. O sí. sea, fue digamos, de esto. Entonces, de pronto, para la próxima nos presenten al Hulk rojo, y hay que tener en cuenta que en la D23 anunciaron algo sobre los Thunderbolts, que mucha gente dijo, ay, pero estos no eran los que yo quería, pero, Sí, pues, digo, no, ellos no tienen por qué mostrar todo de una vez. O sea, sí, ¿por qué todo tiene que saberse una vez? ¿Por qué no guardarse sorpresitas? Entonces, claro. de pronto vayamos a ver algo así y le dé pie a eso, a decir, miren, aquí ya sentamos una base y van a ver unos Thunderbolts. Sí, Entonces, podría ser. Es que la serie ha tenido los detalles que te digo. Mira que cuando ya se supone que salió totalmente Bruce de la serie, que sí, está en la nave, que dijo tengo que ir a solucionar un problemita, y lo sí, vemos que se va en una nave, a mí no me quitan de la cabeza, el mancito va para sacar. sí, Él sí, va para sí. sacar, y eso me huele a un Planet Hulk, una cosa loca.
Chévere. No, es que Chévere. lo que se viene de aquí para adelante va a ser bien maravilloso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué creo yo, Alex? ¿Qué pasa? Que digamos como que los fans votan tantas teorías y como que van votando tanta cosa que cuando les dan un producto que no les ofrece lo que ellos pensaban o lo que ellos teorizaban, entonces se Se desilusionan ponen como lo que bravos. pasó con She-Hulk, no, sino con WandaVision, sí, que todo el mundo WandaVision. hablando de su personaje rojo que ya ni, el innombrable, mejor dicho, ya ni digamos el nombre, y cuando no salió, pues todo el mundo se desilusionó. Entonces, lo que tú dices, no sacar como las cosas de una, sino esperar, porque de hecho para salir Thanos pasó, pero un montón de tiempo antes de que este 10 personaje años. saliera. 10 años Exacto, tuvimos que esperar para ver un personaje de estos. Y no exacto. entiendo por qué entonces de cuándo acá, si se aguantaron 10 años y les parece que fue una gran saga, ¿qué tiene de malo volvernos a aguantar otros 10 para ver a un personaje grande? O sea, es que vuelvo Total. y evoco las palabras de el muy querido Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué lo vamos a ver? Sí, eso sí es verdad, Alex. Bueno, No hay que Alex, tener paciencia. totalmente. En términos generales, entonces, así como para ir ya terminando, porque yo sé que tú tienes ahí tus cositas, estás ocupadito. Entonces, en términos generales, ¿qué te ha parecido la serie y qué piensas que pueda suceder en el próximo episodio? Para ya ir terminando. Preguntas finales. Bueno, a mí la serie, digamos, para calificarla, para darle un número de 1 a 10, digamos que iba en un 6.5, ¿sí? Sí, Eh, pero no me estaba fastidiando. Este episodio es de 10. ajá, Eso sí, no, total. no les quepa la menor duda. Sí, Este episodio y digamos los dos primeros, tal vez, son episodios de 10. sí, ¿Sí? Los que vienen son episodios, capítulos de comedia. Entonces, para ajá, hacer una comedia está bien. Que le aportaban perfecto. a una historia que queremos todos ver en el fondo, que haya una historia general, una historia que una todos los capítulos. Puede que no. Había que fijarse mucho, hay que mirar los detallitos que salían y casi siempre eran al final los detallitos. Sí, Los detallitos no aparecían sino hasta el puro final porque ni siquiera la postcrédito. Las postcréditos era un chistecito más extra y punto. sí, Entonces, digamos que en general, poniéndole el 10 a este episodio, obviamente esa calificación de 6.5, con ese 10 obviamente ya se sube a 7. Y ajá, yo creo que con el último episodio va a alcanzar a llegar a los 8. Creo, perfecto, creo, ajá. espero no quedar mal porque a mí me parece que ya lo que se viene para el último capítulo, de pronto sí suelten algunos detalles de comedia, pero creo yo que va a ser un poquito más serio porque es que la cosa terminó como mal, terminó bastante mal, terminó con una She-Hulk salvaje, que era lo que Ajá. más temía Bruce, y le repitió y le dijo muchas veces, y ella misma se está dando cuenta, los amigos, o sea, es que es hasta la mirada de los amigos, la amiga como le gritaba, no lo haga, no lo Sí, haga, sí, sí, eso te iba a decir, sí, o sea, sí, todos tienes estaban razón. como, no, marica, No, no está espérese, cagando las cálmese, o patas. sea, controle su Sí, ira. pero Sí, ahí es donde ella misma, lo que ella decía, por ser mujer, es lo mismo que la está condenando. O sea, ajá, listo, ustedes dicen que ustedes manejan, ustedes las mujeres tienen muchas vainas de estrés en el día y todo eso, pero con mayor razón ella al tener esa personalidad y ese poder, obviamente eso la vuelve un poquito más peligrosa, porque entonces las mujeres cuando estallan es una cosa grave. Y si ella estalla como siendo mujer normal, pues sí. es grave. Ahora imagínense una mujer como She-Hulk estallando. Es Eso mucho es más grave. el triple de Hulk. Es el triple de grave. Entonces, Claro, yo creo que el capítulo terminó bien. O sea, es que el capítulo fue un perfecto. 10. Para mí es un 10. Y Sí, yo sí, no he visto sí. ya estos días, a mí me gusta ver videos, obviamente, de otros amigos, a ver qué opinaron, pero estoy casi seguro que todos van a decir que van a arrancar con esto es lo que queríamos ver, etc, etc. Bueno, todo lo que tú quieras, pero estoy muy seguro que a todo el mundo le gustó. O sea, Sí, no tiene ninguna duda que este capítulo fue muy bueno y es lo sí, que todo fan quería. O sí. sea, ahí le mataron la gana a todos. El que venga a decir hoy que el capítulo de este jueves de She-Hulk fue una completa basofia, hermano, pues no sé, Ya no vaya a ver sabemos otra qué quieres cosa. entonces. Sí, no, porque ahí sí ya no hay nada que hacer. O sea, referencias bacanas, detallitos para el futuro bacanos, nos presentan otro personaje muy querido.
vemos a una She-Hulk como todo el mundo la quiere ver, escenas de acción bien hechas, el CGI en este capítulo a ella no se le vio tan grave en muchos momentos, de pronto tuvo una que otra escenita ahí medio rara, pero la mayoría de las escenas se veía bien. Sí. Entonces, para mí con este capítulo quedó en un 7. Y todo Bien. depende del último, puede llegar a subirse a los 8 puntitos. Sí, súper, me gusta, me gusta. Mira lo que dice acá Breton rápidamente, que es de lo que tú hablas. Julka viendo al final a la cámara con cara de qué hice, me impactó muchísimo. Sí, a mí también, yo también lo sentí así cuando ella miró a cámara y le cambió el rostro como, no, ya, o sea, no controlé esto y ahora qué hice, o sea, como que reaccionó en el momento y ya pues no hay nada que hacer, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás, ya todo el mundo va a tener un concepto de ella diferente. Y algo que por acá decía también del control de daños nos conecta un poco con Miss Marvel, dice por acá Breton, y ahora sí acordándome, es esta gente que llegó a apuntarle a ellas de control de daños. Entonces ahí también hay una conexión con el episodio, con la serie pasada de Miss Marvel. Con Miss Marvel. Y ojo, Sí, ojo porque Matt Murdock también nos botó un datazo en el juicio que yo creo que yo no lo sabía, yo no sé si tú lo sabías. a Los ver. acuerdos de Sokovia se fueron Ah, para el sí, carajo. sí, sí, sí. Sí, 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 yo también Así, ahí como que así de lo chévere escuché nos yo. la soltaron. Yo creo que mucha gente ni le paró bola a eso. Sí, sí, Yo sí sí, quedé sí. cuando estaba así. Además, recuerden que los acuerdos de Sokovia quedaron nulos y yo, ¿cómo? ¿Qué? O sea que ya, por lo que se habló, se armó una guerra civil, entonces ya no. Sí. Ajá. Eso fue Datazo ahí. importante. Sí, botan bastante hay huevitos de Pascua que a Sí, veces exacto. se nos pasan por alto, pero bien, Alex. Ese Sí, también no es falta un datazo gente. ¿Y importante. sabes para qué sirve eso? ¿Sabes para qué va a ayudar esa parte de que los acuerdos de Sokovia? Para mí Sí. eso es otra referencia, Secret Wars. Ah, perfecto. Sí, 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 claro. Ujú. Tiene mucho, Ya mucho que ahí, ver. ahí ya con eso, miren, esto como esto no está, entonces aquí en Secret Wars podemos hacer aquí, acá, tin, tan, tun. Ay, Dios, Bien. es que ese señor de las gorras, ese señor de Ese las gorras las señor. tiene clara. Por Sí, eso los y con señores lo de que se la va por otra allá casa, y con eso que se va por allá a una playa por allá a ay, sí, fumarse un puro. seguramente se va a descansar. Sí, júrenlo, Ese se júrenlo que se vaya va a eso. a cranear, mejor dicho, el futuro de Marvel de aquí a 30 años. Y no se va solo, porque listo, sí, hay mucha gente que dice, ay, pero dejen de idealizarlo, que él no es el que todo lo inventa. Yo sé que no, pero el tipo Sí, de pronto debe botar miles de ideas a su combo y ahí le van organizando y pues hace las cosas bien. Y por algo la otra casita está mirando a ver a quién pone a cargo de esa casita, porque se están dando cuenta que la única forma de que la otra casita, que yo también quiero mucho, porque fue con los que crecí, yo crecí fue sí, con los super amigos, entonces, la otra casa ya dijeron, venga, sí, lo que necesitamos es una persona que coja esta vaina y se arme todo esto. Y alguien claro. que sea muy bueno para eso. El Y una problema es sola que persona, no lo que todo el mundo tenían. le meta mano. El problema es que lo tenían, pero lo rechazaron. Lo tenían. Ajá. Zack Snyder, pero no quisieron por el orgullo. Ay, ¿Listo? juepucha. Sí, sí, yo amo a ese hombre. Zack Es Snyder que es la es, verdad. O sí, sea, si total. había alguien que podía armarles un universo completamente diferente a Marvel, donde ni siquiera se les ocurriera compararlo, era este hombre Es que y lo este estaba hombre haciendo bien. ama todo el universo de DC, lo ama. Este hombre era el adecuado para hacer todo un universo de DC. Pero bueno, Pero ay, el orgullo no. les gana. Sí, mi Alex. Bueno, ojalá algún día DC encuentre la luz. Ahorita que lo que escuché lo último es que volvieron a llamar a Ezra Miller para regrabar unas escenas para la película de Flash. No sé, por ahí Pues el me pareció. chisme es grande, sí, el chisme Sí. es que el rayo estoy loco Miller volvió a regrabar, el me importa un culo, volvió a grabar y Sí. allá mismo está Ajá. Jason Momoa, está Ajá. Gal Gadot, Ajá. está Batfleck. Ay, Y Batfleck esta divino. semana le tomaron la fotico a nuestro Henry, papito querido Cavill. Ajá. Y esa fotico tiene mucho porque, vuelvo y digo, yo la tengo publicada en mi Instagram. Ese pelo no es de él, muñecos. Ese pelo es puro pelo Superman, puro peinadito Superman. Ay, no, re lindo. Y como que es otro traje, ¿no? Por ahí también estuve leyendo. Pareciera que le hicieron, que le van a hacer un nuevo diseño Pareciera al que traje. hicieron algún cambio, habrá que ver. Mejor dicho, tu merced ya tiene boletas para Black Adam.
¿Cómo le dijera? No, señor, no tengo. Me toca Haga el deber, Ala, haga el empezar a... deber porque, Sí, sí, sí. porque yo creo que ahí es donde va a estar la sorpresa grande, donde vamos a tener un grito de locura estilo Spider-Man No Way Home, Sí. así sea al final, pero, o sea, no, yo le tengo fe a la película, para mí la película no es que solamente vaya a ser ver al final en una postcréditos a una roca contra un Henry Cavill, no, o sea, eso va a terminar de poner, va a ser la cereza del pastel. No, y además que tú sí viste Super Mascotas. Sí, Y sí viste que al final hacen un cameíto ahí de Black Adam. O sea, hay claro, otra publicidad ahí, política pagada. Publicidad dentro de su universo claro, para que vayan a eso ver es Black Adam. subliminal. Ese cuento Total. ahí es subliminal, o sea, ellos Sí, también ya van aprendiendo cositas, ya con eso van a decir, miren que aquí nosotros les cantamos, les echamos una, a que ustedes no pusieron cuidado es otra cosa, pero nosotros sí, a sí, ellos ya les sí. habíamos hecho algo. Ahí botan Entonces, esos sí, sí, huevitos de Pascua. sí, claro. Ojalá Ay, este sí Alex. funcione, sí, porque se lo Total. merecen Sí, es porque en que serio, tienen, creo que tienen todos de dónde crecimos sacar con buena ellos. historia. O sea, con Sí, todo el Alex. respeto y todo el cariño que le tengo a Marvel, pero pues crecimos con DC, crecimos viendo a los super amigos. Es verdad. Y Sí, es muy señor. triste no tener un universo tan bonito como el que tiene Marvel, no tenerlo con ellos. Al fin de cuentas, Sí. los que ganamos somos los fanáticos. No, Ujú. no el hecho de que eres Marvelita, eres deseadita. No, eso se va al carajo. Sí. Eso se va al carajo porque la verdad lo importante aquí es que se vean cosas tan bonitas que lo que vimos de niños lo estemos disfrutando ya en un live action y con Ujú. toda la tecnología que pueden tener hoy en día. Ahí los que ganamos somos nosotros. Sí, total. Tienes toda la razón, Alex. Alex, muchas gracias. Qué bonito haberte tenido acá por tu tiempo maravilloso. Estuve muy, muy, muy ameno, así súper chévere contigo. Hablamos delicioso de este capítulo de She-Hulk que fue para mí también hasta ahora el mejor de toda la serie. El que nos hizo sentir cositas, gritamos. Yo sé que muchos hombres, mejor dicho, se emocionaron al ver a uno de sus personajes favoritos de Marvel. Y nada, entonces pues qué chévere. Y pues si tú puedes y el otro viernes pues estás disponible, te invito nuevamente aquí al en vivo para que puedas estar en el último episodio, para el debate del último episodio de She-Hulk. Vale, Entonces, sí, yo creo que Alex, yo volveré a gritar como loco es cuando, no sé si se alcanzan a ver dónde están unas cositas que tengo por allá atrás de un tráigalas, personaje que tráigalas, 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 esta tráigalas. semana nos dio Meche. sorpresa. Ay, ¿dónde está? Bueno, está. Ay, Ah, ya, 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 bien, bien. Estaba apuntando mi mirada ahí. Sí, señor. Sí. Ese va a ser este otro día, grito cuando yo vea masculino. esto en pantalla, cuando yo vea esto nuevamente en pantalla, en un Deadpool, Ajá. No, va no, a pasar lo que les digo. no te me vas a morir. No, no te me vas a infartar, por favor, te lo pido. Me gusta tu camiseta Sí, somos del club. Stranger Things, por favor. Ey, por Bacán. siempre. Bien, entonces nada, Alex, cuéntanos nuevamente y rápidamente tus redes sociales aquí, y yo también las dejo aquí abajo, obviamente, y voy a dejar el link de la emisora, pero tú cuéntanos tu Vale. publicidad antes de irnos. Bueno, muchachos, entonces a mí me pueden seguir en TikTok y en Instagram como Alex DJ Bombastic. Ahí me van a encontrar. En TikTok no hago sino locuras, las locuras que me gustan. Por ahí ya voy a empezar a subir también cositas como trailers y eso para que no se aburran tampoco viéndome haciendo muecas. En el Instagram sí, pues ya hablamos más de daticos, de noticias. En el programa, repito, si están en Bucaramanga, la Cultural 100.7 FM los jueves a las 6 de la tarde, Bucaragui. Siempre hablamos de toda la cultura pop, tenemos invitados y a veces tenemos sorpresitas por ahí, entonces es bueno que lo oigan. Y para el resto del planeta, www.emisoracultural, todo pegado, emisoracultural.gov.co. .gov porque pues, la emisora es pública, entonces hay que poner .gov.co. Pero la más fácil es la que yo les digo siempre, la aplicación. Es muy sencillo, la buscan, la Cultural 100.7, bajan la aplicación y en cualquier momento, jueves a las 6, andan en la calle, no tienen un computador cerca, pero tienen el celular, buscan la aplicación, le dan play y me pueden ver o me pueden oír, como quieran. Entonces Bien. ahí está. Ah, bueno, y el canal de YouTube que prometo, no sé cuándo, pero prometo que voy a hacer videos y voy a empezar a portarme juicioso y Bien. todo y a subir videos al canal. Bucara Geek Show, así se llama el canal.
Perfecto, Alex, muchísimas gracias por haber venido. Un abrazo gigante Vale, hasta Bucaramanga, pues que pases sabroso y nos estamos hablando entonces. Por ahí te estaré escuchando en la emisora. Un besito, vale. cuídate mucho. Chao. Bye, bye. Bueno, mis chicos, pues aquí tuvimos al maravilloso Alex que tuvo su maravilloso, nos dio su maravilloso tiempo para compartir acá el día de hoy este episodio que fue tan épico, que nos gustó tanto a todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía, siempre por el apoyo, para nosotros es muy importante, para mis invitados. Para mí, pueden suscribirse, dar like, comentar, compartir para más debates, para más en vivos, para más noticias, mejor dicho, para saber todo del mundo del cine, del mundo geek, que siempre pues nos enamora a todos. Mis chicos, nada, los quiero mucho, nos veremos muy, muy, muy pronto en un próximo debate y ya creo que sería el último de She-Hulk. Un abrazo gigante, los quiero bastante. Pueden seguirme en mis redes sociales y también suscribirse al canal. Los quiero un montones. Besitos. Goodbye.